Hola, buenas tardes, maestra y compañeros. A nosotros nos tocó hablar del tema del pensamiento y el lenguaje. El equipo está conformado por Elsa Jiménez, Hazel Ábalos y su servidora Abigail Romero. El pensamiento. El pensamiento es una actividad central y forma parte del sustrato que nos define como especie, ya que no seríamos capaces de desarrollar nuestra vida. Construye nuevas representaciones. Por esto se puede afirmar que el término pensamiento refiere por una parte a los productos de la actividad mental, que aquí mencionaremos como representaciones, y por otra, los procesos a través de la mente. Tiene una función adaptativa. Es una actividad que permite a quienes despliega alcanzar objetivos en el mundo, lo que ha llevado a algunos que el pensamiento sea una función clave para la definición de nuestra identidad. No es una actividad exclusiva humana. Una de las formas centrales que adoptó el estudio del pensamiento es la búsqueda de correspondencias entre los modos en los que piensan los seres humanos. En el caso del razonamiento deductivo, interesó saber si los modelos provenientes de la lógica servirían como modelo del razonamiento humano, pensamiento formal, como un pensamiento que opera con formas puras, independientemente del contenido al que momentáneamente se aplica. El pensamiento deductivo. Como se mencionó antes, una de las vías por las que la psicología cognitiva accedió al estudio del pensamiento supuso analizar los procesos del razonamiento. El razonamiento es uno de los ejemplos más típicos de manipulación de representaciones mentales. El razonamiento deductivo es un tipo de razonamiento analítico, esto es, a que los sujetos extraen conclusiones necesarias por unas premisas asumidas como verdaderas. Como podemos obtener una conclusión lógicamente válida sobre las bases de las premisas falsas, y esta es, de hecho, una de las principales debilidades del razonamiento deductivo. Al razonar deductivamente se desprenden de una manera necesaria de la Universidad de la República. El lenguaje son problemáticas, pues las tareas planteadas a los sujetos, de las que veremos algunos ejemplos, tienen una formulación verbal, pero requieren de tareas deductivas, que se refiere a las formas en que se interpretan las premisas de la tarea. El silogismo categórico. Debemos a Aristóteles la creación del primer modelo de razonamiento con silogismo categórico, un modelo que fue el dominante de la lógica. Un silogismo es una expresión lógica cuantificada que incluye tres términos, dos premisas y una conclusión, con la particularidad que la conclusión, la premisa mayor, pone en relación a un predicado y el término medio. La segunda premisa relaciona el término medio con un sujeto y la conclusión relaciona al sujeto con el predicado. Cada premisa tiene dos cualidades, modo y cantidad. El modo puede ser afirmativa o negativa. La cantidad puede ser universal o particular. La premisa mayor es afirmativa y universal. La premisa menor es afirmativa y particular. A manera de conclusión resultante es afirmativa y particular. La combinación entre modos y cantidad solo son 27 válida desde un punto de vista lógico. Desde los metodológicos se abordan tres razonamientos logísticos, donde evalúa la validez de la conclusión entre las que se eligen de una manera necesaria de premisas. Un tercero predomina un carácter productivo y evita sesgos que puedan introducir
el investigador. Mostraban una gran variabilidad en su desempeño. Un mismo sujeto mostraba irregularidades en su capacidad de resolver silogismos con la misma estructura. La inferencia transitiva, también es denominada silogismo lineal, intervienen en el razonamiento sobre relaciones. Dentro del razonamiento silogístico se identifican dos términos extremos, que están en dos premisas y se ligan a un término medio, la cual es eliminada al establecer la inferencia. Para que la transitividad sea aplicable, debe cumplir dos condiciones, asimétrica y conexas. Las inferencias transitivas, el conocimiento del mundo cuenta tanto como el de las relaciones logísticas y su aplicabilidad depende justamente de nuestro conocimiento del mundo. Las tareas de inferencia transitiva son resueltas en general por cualquier sujeto adulto e incluso por niños, por lo que el interés se ha centrado en cómo los sujetos se representan el problema y cuáles son los mecanismos que explican su habilidad para resolverlo. En este ámbito el interés se ha estado en las operaciones que realizan los sujetos para resolverlos y sobre todo en la conexión entre diferentes modos de representación. El primer modelo de resolución de este tipo de problemas se debe a Hunter, quien postuló que los sujetos manipulaban la información contenida en el problema y podrían hacer tres operaciones dependiendo de cómo fuera presentando el problema. Aplicar la regla de transitividad de manera directa cuando las premisas se presentan linealmente encadenadas. Convertir la información de la segunda premisa cuando no se pudiera ser integrada de manera directa como la información contenida en la primera premisa. Reordenar las premisas para que los términos queden ubicados en una progresión lineal, cuando la información contenida en las premisas se presentará bajo la forma. La tarea del sujeto consistirá en reordenar las premisas y luego aplicar la regla de la transitividad. El razonamiento proporcional deriva del derecho de que los seres humanos cotidianamente empleamos enunciados que portan información a los que se pueden asignar un valor de verdad y de cuya composición en argumentos podemos extraer conclusiones, como la veracidad o falsedad de cada enunciado, y de su combinación se extrae típicamente elaborado tablas de verdad que incluyen a cada enunciado y a su combinación a través de correctivas lógicas. Como mencionamos antes, una proporción es una oración aseverativa de la que tiene sentido decir que es verdadero o falsa, es decir, a la que puede atribuir un valor de verdad. La tarea de Dog fue propuesta originalmente por Peter Watson en 1977. Se trata de una tarea simple que ha generado un importante easing sobre los problemas de comprensión que pueden desatar tareas aparentemente simples. Para determinar si una figura es un dog, debe aplicar la siguiente regla: sí y solo sí. Cualquiera de las figuras incluye el color o la forma que el experimentador anotó, pero no ambas. Recibe el nombre de dog. Una hipótesis sobre la dificultad en la resolución de esta tarea tuvo ligada, como en otros campos de razonamiento deductivo, a la creencia de que el carácter abstracto de los materiales era una dificultad importante. La segunda hipótesis fue la llamada de confusión, que propuso que la dificultad
está ligada a las tendencias de los sujetos, a confundir el proceso de resolución de hipótesis que deberían formular sobre los posibles DOC y los rasgos que identifican en el DOC conocido. Tarea de selección de Watson. Es la investigación sobre las relaciones que implican en el razonamiento condicional y particularmente con los tipos de inferencia válida en la implicación. El modus ponens y el modus tollens, así como de las dos falacias relacionadas con ellas, la negación de antecedentes y la afirmación del consecuente. Enseguida sigue mi compañera Elsa. Hola compañeros, buenas tardes. Yo les voy a hablar sobre las teorías sobre el razonamiento deductivo. Bueno, estas teorías son, la primera es reglas formales de inferencia, la cual sostiene que los seres humanos tenemos una competencia deductiva natural. La segunda teoría es de los esquemas pragmáticos de razonamiento, la cual busca reconocer la importancia de las reglas de carácter general. Y la tercera teoría es la de los modelos mentales, la cual postula que nuestra capacidad de razonar no se apoya en reglas formales ni en reglas sensibles al contexto, sino en la construcción de modelos mentales. Como segundo tema, les voy a hablar sobre el razonamiento inductivo. El razonamiento inductivo es la relación que es solamente probable. Es decir, que el hecho de que una conclusión haya sido verdadera para un caso no la convierte en verdadera para todos los casos. Uno de los problemas centrales ligado a la inducción es el de la predicción de eventos futuros y el establecimiento de relaciones de casualidad. Como tercer tema, les voy a hablar sobre los rasgos del lenguaje, los cuales son la arbitrariedad del signo lingüístico, el cual hace referencia a que no hay una relación causal, es decir, que la palabra no tiene ningún rasgo esencial. Como segundo punto tenemos la discrecionalidad, el cual hace referencia a que los hablantes pueden identificar los segmentos sonoros en las palabras de su lengua. Por ejemplo, en la palabra casa, el hablante pues puede encontrar 4 sonidos representados por 4 letras. El otro rasgo es la doble articulación. Este significa que el lenguaje natural está constituido en 2 niveles. El primero es el significado expresado mediante los componentes del lenguaje y el segundo es la forma del lenguaje, es decir, que cada grafía de una palabra representa un fonema carente por sí mismo de significado y al mismo tiempo la última grafía
de la palabra. Por ejemplo, gato significa el género masculino y el número singular. Eso significa la última grafía. El último rasgo del lenguaje es la recursión, el cual es la capacidad de incorporar distintas oraciones y partes de las mismas dentro de marcos lingüísticos similares. Las subdisciplinas lingüísticas son la fonética, la cual se enfoca en los sonidos. La otra es la fonología, la cual identifica y realiza un inventario de los fonemas distintos de una lengua. La otra es la lexicología, la cual determina el origen, la forma y el significado de las palabras que constituyen el léxico de una lengua. La otra es la sintaxis, la cual estudia las formas que se combinan las palabras y la relación que existe entre ellas. Otra es la semántica, la cual analiza la codificación del significado a nivel de palabras y al nivel de oraciones. Y por último tenemos la pragmática, la cual estudia el modo en que el contexto y las finalidades comunicativas del hablante influyen en el significado. A continuación, va a continuar mi compañero Hazel con otros temas importantes sobre el pensamiento y el lenguaje. Gracias por su atención. Gracias, compañera. Buenas tardes, compañeros y maestra. Yo les voy a hablar acerca de algunos aspectos importantes relacionados con el pensamiento y el lenguaje, basados en diferentes aportaciones de algunos autores. En primer punto se tocará el origen y formación de la facultad del lenguaje. Se pueden distinguir mediante dos grandes marcos conceptuales, el constructivismo y el innatismo. El constructivismo considera que es el contexto social, el uso de la lengua, que es el responsable del surgimiento de una conducta lingüística y la adquisición de una lengua en los infantes. Esto es mencionado por Vygotsky en el año de 1987. Esta deja huella en la actividad perceptiva y cognitiva de los cerebros de los infantes, que tienen gran plasticidad. En caso del innatismo, considera que el lenguaje es una facultad que parte del equipo biológico de la especie, es decir, un tipo de programa accesible desde el nacimiento y plenamente logrado en una lengua en la maduración. Chomsky, en el año de 1965, sugiere que los infantes adquieren el lenguaje porque cuentan con un conocimiento innato de la estructura gramatical. En su opinión, los niños requieren de exponerse a un ambiente lingüístico provisto por sus familiares para desarrollar esta capacidad innata. Otro argumento, que sin embargo no es exclusivo de la propuesta chomskiana, es que los niños crean gramáticas aún sin estar expuestos a una lengua en sus primeros años. En términos generales, la evidencia experimental sugiere que los humanos tienen una fuerte disposición innata para adquirir una lengua y comunicarse con otros a través de ella. En un sentido general, hay amplia evidencia de que los factores ambientales son enormemente importantes. En el caso de la adquisición, aprendizaje y bilingüismo, la adquisición remite al proceso cognitivo por el cual los humanos se tornan capaces de comunicarse y representar el mundo mediante una lengua. Finnegan, en el año del 2012, sugiere marcar las diferencias entre las distintas teorías
sobre la adquisición en la distinción entre lo innato y lo aprendido, entre lo que está precableado en el cerebro del recién nacido y lo que es un producto de la interacción con el lenguaje adulto. El reto de las teorías de la adquisición del lenguaje es determinar el grado de las contribuciones hechas por la biología y por la socialización. El aprendizaje de una lengua es un proceso posterior, al menos en el sentido de las exigencias cognitivas y de apropiación cognitiva a la adquisición. En la medida que la plasticidad cerebral disminuye con el paso de la maduración cerebral, la lengua materna se constituye a la base para conocer y desenvolverse en otras lenguas. En el caso del campo bilingüístico, se estima que la condición del bilingüe tiene efectos importantes en la cognición. En este terreno surgen inquietudes fundamentales. Por ejemplo, entender si tanto el hablante nativo como el bilingüe utilizan las mismas estrategias y activan las mismas áreas cerebrales para determinada conducta lingüística. En su sentido más pleno, el bilingüismo remite a la pervivencia de dos lenguas maternas en un individuo o una conducta lingüística, cercana a la del nativo en una segunda lengua. En la cuestión de la exclusividad de las zonas dedicadas al lenguaje, por lo general, la visión modular de la mente diferencia entre módulos perceptores y conceptuales. Los primeros convierten las entradas perceptibles en información. El segundo tipo son los módulos conceptuales. Estos confirman la información de los módulos perceptores y producen información que puede ser aceptada por otros módulos conceptuales. Podemos afirmar que al nacer el ser humano tiene predisposiciones ingénitas. Estas predisposiciones canalizan la atención a ciertas entradas, las cuales afectan el desarrollo cerebral. Durante el desarrollo, la interacción entre las predisposiciones ingénitas y la experiencia hace que se establezcan los módulos. En la cuestión de la naturaleza del significado, Fondor en 1975 y 1983 y Chomsky en 1965 consideran al significado en términos de condiciones de verdad y/o a continuación de los aspectos computacionales del lenguaje. Fondor en 1983 y Pilinci 1986 señalan que la conducta lingüística supone la activación y computación de símbolos mentales de naturaleza arbitraria y amodales, es decir, sin ninguna relación de similitud con el referente e independientes de la modalidad sensorial de la información que proveen. El significado es un lenguaje mental también arbitrario y amodal. Otros autores como Hackendorff, 1997, propone una gramática de la construcción. En esta teoría, las estructuras lingüísticas son caracterizadas mediante esquemas que reúnen información sintáctica, semántica y morfológica. En la cuestión del pensamiento y el lenguaje, una posición que da una función destacada al lenguaje en el razonamiento silogístico es sostenida por Polk y Newell en el año de 1995, quienes afirman que no existirían mecanismos más allá de los propios procesos de comprensión del lenguaje para la resolución de silogismos y que los seres humanos se valdrían de una habilidad más general de comprender el lenguaje para resolver este tipo de tarea. Del mismo modo puede interpretarse la distinción entre procesos de comprensión ordinaria y analítica, planteada originalmente por Donald Johnson en el año de 1979, que permitiría explicar los errores en el razonamiento por la puesta en juego de principios comunicativos en lugar de principios de naturaleza lógica, y que se manifiestan también en la esfera del razonamiento silogístico. En el marco del pensamiento y el lenguaje se derivan 5 hipótesis. La primera es relacionada con Worf, que de acuerdo con las cuales los hablantes de cada lengua, con su estructura morfosintáctica y morfosemántica, perciben y categorizan el mundo de diferente manera. El argumento de Worf se apoya en dos premisas. La primera de ellas es que las lenguas difieren tanto en sus reglas morfosintácticas como en su categorización del mundo. La segunda premisa sostiene que la lengua determina el modo de categorización de los hablantes. En la segunda hipótesis, que es la hipótesis de la reestructuración cognitiva, para esta posición, la distinción relevante es la separación de las formas de cognición mediadas por el lenguaje de las formas de cognición prelingüística, asumiendo que el mero hecho de adquirir un lenguaje, sin importar cuál sea, tiene un efecto transformador.
dando lugar a procesos cognitivos de orden superior. Esto es relacionado a Vygotsky en el año de 1993. La tercera hipótesis es la hipótesis del pensamiento para el habla. Desde esta perspectiva, los hablantes de una lengua son particularmente sensibles a las formas en que su lengua codifica los diferentes conceptos, pero considera que existe un sistema conceptual independiente del lenguaje que se expresa a través de él. Así, los proponentes de estas perspectivas muestran cómo los hablantes de cada lengua prestan mayor o menor atención a ciertos aspectos del mundo en función de facilitadores comunicativos incluidos en su lenguaje. Slovin, 1996, Gomila, 2012. En la cuarta hipótesis es la hipótesis del pensamiento como interfaz entre módulos. De acuerdo con Gomila 2012, se trata de una posición que busca preservar la propuesta de arquitectura cognitiva dominante, dando al mismo tiempo alguna función cognitiva al lenguaje. Para esta perspectiva, cada función se constituye como un módulo que procesa tipos específicos de estímulo, de manera obligatoria y encapsulada, sin acceso consciente a los procesos de cómputo y de manera independiente. Fodor, 1983. Y la última hipótesis que va relacionada del lenguaje como andamiaje social, va relacionada de acuerdo con el lenguaje que no transforma la arquitectura cognitiva, pero facilita su trabajo produciendo la descarga del sistema en símbolos externos. De esta forma, los sistemas simbólicos provenientes de una cultura amplifican y favorecen el funcionamiento cognitivo, más que transformarlo cualitativamente. Una posición que puede interpretarse en esa dirección es el instrumentalismo evolutivo de Brunner, en el año de 1984, que da a los sistemas simbólicos y particularmente al lenguaje la función de amplificar la cognición, donde, por ejemplo, a través de la escritura se produce una amplificación de nuestras capacidades naturales de memoria y permite la liberación de recursos cognitivos disponibles para nuevas tareas. Y bueno, eso sería todo. Muchas gracias por su atención.